Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos un programa muy interesante en el que indagaremos en el trauma, en el apego y en cómo nos relacionamos y sufrimos, a través de una entrevista con el biólogo y psicólogo Manuel Hernández Pacheco, creador del modelo Parcube, que es un modelo excelente para trabajar y entender el trauma. Creo que es una entrevista muy didáctica, a la par que interesante, así que sin más dilación, os dejo con la entrevista. Bueno, ya estamos en la entrevista con Manuel Hernández Pacheco, creador del método Parcube y presidente de la Asociación de Trauma Psicológico de España. Comenzamos. El modelo Parcube conceptualiza el trauma de una manera un poco distinta. Apartándonos un momento del modelo Parcube, ¿cómo conceptualizas el trauma desde tu punto de vista? Es que el trauma es una situación que supera nuestra capacidad de respuesta. Punto. Eso es algo traumático para ti, que es algo que supera nuestra capacidad de respuesta. Claro. El tema está en que después del trauma puedo ser mejor, puedo ser más fuerte, más resiliente y puedo aprender de esa experiencia, por ejemplo, para ser mejor padre, para ser mejor amigo, para ser mejor psicólogo y no juzgar a los demás. O me puedo quedar con daño a diferentes niveles, a nivel somático, con ansiedad, a nivel emocional, que de pronto tengo situaciones en las cuales pierdo el control y no me reconozco, o me escondo cuando en realidad sé que tengo que enfrentarme a las cosas, y a nivel cognitivo, pues tengo creencias que son negativas sobre mí o sobre los demás. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste el modelo Parcube? ¿Cómo nace? ¿Y La qué idea del es? modelo Parcube surge de un acróstico que es la P de pánico, pero el pánico hay que entender que está relacionado con el apego, con todo lo que es la conexión. La A, que es ansiedad, que está relacionada con el miedo. Y entonces la gente me dice, pero pánico y miedo es lo mismo. Digo, no. El pánico está relacionado con ciertos neurotransmisores como el glutamato, con ciertas áreas cerebrales, con ciertas áreas del sistema nervioso, que lo que están pensadas es para que cuando perdamos una vinculación emocional con alguien, o con un perro, o sea, con un ser que tengamos una cercanía, el sistema empieza a mandar señales de peligro y que quiera recuperar ese vínculo. La ansiedad, el miedo es distinto. El miedo está relacionado con otro órgano y con las catecolaminas, con la adrenalina, con el famoso cortisol. Entonces tenemos pánico, ansiedad, tenemos rabia. La rabia es muy particular porque la rabia puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. Y siempre que se activa el pánico y se activa el miedo, siempre se activa la rabia. Pero hacia adentro o hacia afuera. Depende. En algunas personas puede ir constantemente hacia afuera y son narcisistas, son psicópatas, son agresivos, son agresores. Y en otras personas se puede ir hacia adentro y entonces son cuidadores compulsivos, tienen poca autoestima, depresión. Se culpan a sí mismos de las cosas que le han pasado, Claro. por decirlo así. Y en algunos casos oscilan. Por ejemplo, los trastornos límites de personalidad oscilan entre ser superiores enemigos y, por ejemplo, atacar a los demás y destruirlos, ¿no? Y después de eso tenemos esto. Entonces, estos son sistemas biológicos que compartimos con todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen estos sistemas biológicos porque están pensados para la supervivencia y la reproducción. Pero el ser humano desarrolló dos emociones que son muy complejas, que son la culpa y la vergüenza, como manera de poder sostener las vinculaciones en grupos más pequeños. Entonces la culpa está relacionada con lo que yo hago o he hecho y la vergüenza está relacionada con lo que yo soy. Y de ahí viene Parcube: pánico, ansiedad, rabia, culpa y vergüenza. Muy interesante. ¿Y en qué se diferenciaría el modelo Parcube de otros modelos? En nada. ¿En O qué es sea, otro en modelo realidad más? lo único que yo hago es coger otros modelos e integrarlos dentro de este modelo. Yo vengo de la biología, entonces yo yo creo en los ecólogos. O sea, si voy a un lago, el botánico busca las plantas, el teólogo busca los peces, el microbiólogo mirará las bacterias y el ecólogo los pondrá todos juntos y dirá, pues señora, aquí tenemos un lago oligotrófico de una zona tal de montaña. Pues yo hago eso, yo estoy cogiendo cosas de la mentalización, cosas del MDR, cosas de la psicodinámica, cosas del cognitivo conductual y lo pongo junto para ayudar a otras personas. Y debe funcionar porque cada vez estamos teniendo más alumnos, más gente que lo practique y cada vez están más contentos. Una cosa muy bonita que me dijeron hace poco unos compañeros de México, estoy dando muchos cursos allí, pues Manuel, no solo me has ayudado a ayudar a mis pacientes, es que me has cambiado a mí como persona, me has ayudado a entender muchas cosas de mí y poder sentirme mucho mejor como persona. Y eso me gusta. Ten en cuenta que yo vengo de la biología, pero después he estudiado psicología. La psicología viene de la filosofía. Entonces la filosofía está basada en diferentes modelos donde uno puede ser real y el otro entonces no puede serlo. No puede ser empirista y racionalista al mismo tiempo. Tiene que crear un modelo nuevo que integre. Y este es el gran problema de la psicología. Que si vas a un psicólogo cognitivo-conductual te va a decir una serie de cosas y si vas a otro psicólogo, sea que esta, te va a decir otras. Y a los pacientes los volvemos locos. Eso a los médicos no les pasa. Esto sería lo que se llama un modelo integrativo, o un modelo integrador, creo, ¿no? Eso es mi intención, sí. O sea, que cojo un poquito de todo, lo bueno, sobre todo. Lo mejor. De lo bueno, lo mejor. Y me surge un poco una pregunta. ¿Por qué el ser humano sufre tanto? Esa pregunta es muy interesante. Todos los animales sufren, pero los animales van a sufrir
porque están en una posición en la cual hay un peligro inminente. Acabo de estar en Tanzania, y entonces allí vemos al león, vemos a la gacela, entonces sabemos que la gacela cuando ve al león va a sufrir mucho, va a salir corriendo. Después hay otro tipo de estrés porque ahí está en juego mi vida. Hay una situación de muerte. O sea, tengo que cruzar los ñus, tienen que cruzar el río y tienen mucho miedo de ahogarse o de que haya un cocodrilo. Pero saben que tienen que cruzar para poder conseguir pastos porque si no, no van a poder comer. Y eso crea muchísima ansiedad. Y es un tipo de ansiedad que es lógica. Mi vida está en peligro. Después hay otro tipo de ansiedad que la tienen mucho los animales también sociales, que es la necesidad de pertenecer al grupo. Por ejemplo, sabemos que un babuino alfa va a tener un tipo de estrés muy alto porque tiene que conservar su rango, pero por ejemplo un babuino beta también va a tener mucho estrés porque a lo mejor no va a poder reproducirse o va a comer menos que los demás o va a intentar quitarle esto. Y en el ser humano se da el tercer nivel, y es que al tener cognición, al tener un pensamiento, al poder simbolizar las cosas, sufrimos por lo que pasó hace mucho tiempo y por lo que podrá ocurrir en el futuro. Tenemos esa capacidad que solamente tiene el ser humano de ir al pasado y de ir al futuro. Esto lo descubrí yo leyendo a Schopenhauer. Muy interesante porque hace que nosotros no estemos preocupados por problemas reales, estemos preocupados por problemas de cosas que ocurrieron hace mucho tiempo o cosas que podrán volver a ocurrir. Y por eso sufrimos tanto. Y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir todas estas patologías que tenemos que el resto de animales pues no comparten. Y según el modelo Parkour, me entró un poco la duda, ¿cómo afectaría al individuo el maltrato psicológico por parte de iguales? O principalmente por parte de no es iguales. lo mismo que te maltrate tu vecino a que te maltrate tu padre. Cuando el maltrato proviene de personas en las que yo he confiado y hay un trauma de confianza o un abuso sexual, el sistema se desbarata. No estamos preparados para que las personas del propio grupo que me tienen que cuidar y sostener sean las mismas. O sea, a mayor vinculación, mayor daño, ¿no? Diríamos. Sin ninguna duda. Por eso mi segundo libro se llama ¿Por qué las personas a las que quiero me hacen daño? Porque el daño emocional solo te pueden hacer las personas que quieren. Claro. Al final se entiende que si estoy en una guerra, si el enemigo me ataca, no me va a afectar a mi propia concepción. Pero si mi madre o mi padre me desprecian, ahí va a haber una cosa que no se puede entender, ¿no? Imagínate que estamos en la trinchera y nos atacan los rusos, somos ucranianos, y de pronto veo que mi compañero me apunta. Es algo que yo no puedo concebir. Con mi compañero y yo estamos luchando contra esto. Da igual que sea cazar mamuts o que sea luchar en una trinchera contra los rusos. Necesito tener un sentido de vinculación, de pertenencia, para poder además sostener una personalidad, una identidad, saber quién soy. Claro. Si esto se produce, esta fractura en el cuidado, en la atención, el ser humano, sobre todo si es un niño, no puede crear una identidad adecuada. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.